Estéreo HJC 37 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Lo que nos toca, hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología, todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Univalle Estéreo que siguen la programación en la 105.3 de la FM. Igualmente quiero saludar a los oyentes que se unen a la sintonía a través de la red de radio universitaria de Colombia. Y en este momento saludar a toda la comunidad digital de la Universidad del Valle, desde la Dirección de Comunicaciones, la página principal de la universidad y la página de Facebook de la Facultad de Psicología. Estamos en el programa Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Como lo escucharon hace unos minutos en la promoción, la asesoría académica de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Nuestro tema de hoy, vamos a hablar de los números. Es una invitación, hablemos de números, cosa que no es nada fácil. Y bueno, este desafío que nos hemos planteado hoy lo tenemos con el profesor Diego Fernando Guerrero López. Bienvenido, profesor, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y estamos esperando a que nos escriban a través de la plataforma. Aprovechemos que está el profesor. Y bueno, vamos a dar un corto contexto para el tema de hoy que nos hemos propuesto hablar de los números. Profesor, adelante. Pues es un poco la idea es hacer una charla libre, digámoslo así, de los números. Hay una cosa que siempre me parece interesante respecto a los números y es que usualmente la gente dice que la matemática es difícil, por ejemplo. Es decir, casi todo el mundo tiene el acuerdo de que la matemática es dura. Pero cuando uno piensa en los números son relativamente fáciles. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, esta mañana cuando todo el mundo se estaba levantando y vio su reloj, entendió cuál era la hora a la cual se levantó. Es posible que pudiera hacer cálculos acerca de cuánto tiempo le va a tomar llegar de su casa a su lugar de trabajo. Entonces, en ese contexto está utilizando números y realmente las operaciones que hace no son para nada complicadas y son operaciones rutinarias. ¿O cuánto le queda en el pasaje para el mío, si tiene suficiente? Todo el tiempo estamos pensando en números. Sí, o en el día usted cuánto va a gastar en su desayuno, almuerzo, comida, no sé. Y es como relativamente fácil entender el número en ese contexto, pero pareciera que entender la matemática cuando uno llega a la escuela o cuando los niños llegan a la escuela pareciera que es difícil. Entonces hay como una especie de juego extraño entre qué es el número y qué es la matemática, que yo no voy a resolver porque probablemente no es el contexto de la charla, pero sería como tal vez discutir a qué nos referimos cuando hablamos de número, y que no necesariamente cuando hablamos de número estamos hablando explícitamente siempre de matemática. Por ejemplo, hay otros números que utilizamos frecuentemente, que son, por ejemplo, el dinero. Y igual, podemos hacer operaciones sencillas con dinero, pero se vuelve complicado cuando esas mismas operaciones están en un formato diferente. Entonces, un poco mi campo de interés en términos del número es más cómo la gente logra entender las formas en que usa el número o cómo lo representa, es decir, por ejemplo, cuando lo habla,
cuando lo escribe o cuando utiliza juegos donde está el número, cómo entiende el número en esos contextos y cuál es el impacto que tienen esas formas de utilizar el número un poco en la comprensión o cómo entienden las personas el número. Eso sería como un poco lo que me gustaría ¿Cómo hacer con la charla. entendemos? Bueno, yo debo confesarle que y a todos, que cuando yo elegí la carrera de comunicación social, yo decía, ojalá no me enseñen, no tengan nada que ver con números, porque me amenazaban que teníamos que ver estadística y yo sufría. Pero quiero, digamos, llama la atención que un psicólogo esté abordando el tema de los números. El profesor Diego Fernando Guerrero es psicólogo especialista en estadística aplicada y además es magíster en psicología de la Universidad del Valle, magíster y candidato a doctor en ciencias del desarrollo de la Universidad de Massachusetts. Es profesor de la Facultad de Psicología e investigador del Grupo de Cognición Científica y Matemática de la Universidad del Valle. Además, es investigador asociado de MinCiencias y becario Fulbright. Bueno, y como un psicólogo, bueno, está muy metido en todo este contexto del pensamiento numérico. Pues creo que un poco la idea era... yo vengo de una formación inicialmente de ingeniería, entonces cuando llegué a psicología, algo que fue muy fácil para mí entender en términos de cómo la mente piensa fue los números. ¿Un ingeniero o un estudiante de ingeniería? Estudiante de ingeniería. Estudiante de ingeniería que soñaba con ser psicólogo, eso también pasa bastante. No, yo nunca soñé con ser psicólogo realmente, pero digamos que ¿Y cómo fue ahí. ese cambio, profesor? Interesante, por decirlo de alguna manera, pero digamos que tratando de responder la pregunta anterior es un poco lo que me causó curiosidad siempre en términos de los números, o lo que me ha causado siempre curiosidad es pensar, como dije hace un rato, es cómo la forma en que uno los utiliza y los nombra probablemente tiene un impacto en la forma como uno los comprende. Voy a colocarle un ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay algunos elementos de culturas diferentes a la nuestra que hacen que tengan sistemas numéricos diferentes. Entonces, por ejemplo, hay algunas tribus que tienen solo 5, digamos, palabras para número y no tienen palabras para número más allá de 5. Entonces, por ejemplo, ellos utilizan, voy a colocar un ejemplo, es decir, para el 1 dicen pim, para el 2 dicen pam, y para el 3 dice pam, pim, que sería como 2, 1. Es curioso porque el número muchas veces se piensa como algo que es abstracto y que debería ser igual para todas las personas, pero cuando uno llega a estas poblaciones o estudia lo que estas poblaciones son capaces de hacer con número, lo que se ve es que pareciera que cuando ellos dejan de tener palabras para nombrar estos números, el pensamiento numérico está limitado solamente a estas palabras. No todo el pensamiento numérico, pero pensar preciso sobre el número es difícil para estas poblaciones. Entonces, si solo tienen palabras hasta 5, cuando usted le presenta un problema de 6, es un problema muy grande para ellos resolver. Porque pareciera, hasta cierto punto, no estoy concluyendo, que la forma en que usted utiliza esas palabras es la que de alguna manera le permite a usted manipular ese número mentalmente. Es decir, usted necesita algún tipo de etiqueta para el número para poderlo manipular internamente, es de decir, manera precisa. Que hay una relación cuando yo digo 2023. Lo Claro. estoy nombrando con las palabras y todos los oyentes cuando escuchan 2023, digamos que en la mente aparece la forma como nos relacionamos con ese número. De alguna manera sí, porque cuando usted dice 2000, lo que está diciendo de alguna manera es que, lo que dice mucha gente es que usted está representando algo así como 2 grupos que tienen 1000 elementos, digámoslo así, que no es lo mismo como lo representan todas las personas, porque el número 2000 es un número, es abstracto, tiene unas propiedades que son generales desde la matemática, o que uno podría decir son generales para cualquier tipo de población para la matemática, pero ya decirlo 2000 implica que la forma en que usted lo está entendiendo corresponde a un tipo de grupo, que es un grupo de 1000. Entonces, por ejemplo, en Colombia, la población sorda utiliza lengua de señas colombiana. Y los números de la población sorda hacen grupos de 10 como nosotros, cuando decimos 10, 20, 30, o 100, 200, 300 o 1000.
pero ellos tienen una particularidad y es que del 1 al 5 utilizan casi que un dedo por cada número. Entonces, si usted tiene el 1, levanta un dedo para representarlo. Si usted va a decir el 2, levanta 2 dedos. Si tiene el 3, levanta 3 dedos, 4, 4 dedos y 5, 5 dedos. Pero el 6 ya es como el dedo que usted utilizó para representar el 1, que es el índice, lo utiliza igual que en el 1, pero además lo flexiona. Entonces ahí hay como para algunas personas que trabajan matemática, eso indica que hay una subbase 5, es decir, que ya están haciendo un grupo de 5 elementos al cual están adicionando 1. Entonces el 6 se entiende como 5 y 1, algo así. Que no es lo que nosotros hacemos, porque nosotros no decimos nada que tenga que ver con el 5 cuando decimos 6. Nosotros decimos 6 y es algo independiente, pero el 6 para los sordos es 5 y 1, algo así. Por el lenguaje. Por la forma en que ellos signan el 6. Muy bien. Entonces esa es la pregunta, profesor. ¿Cómo es esa relación entre la manera como decimos el número, ¿sí?, y la forma como las personas lo comprenden? Claro, entonces ahí por ejemplo, lo que se han encontrado en algunos estudios es que, por ejemplo, niños oyentes que entienden muy bien el 10, el 11, el 12, y niños sordos que probablemente no entienden tan bien el 10, el 11 y el 12, o problemas con 10, el 11 y el 12, a veces tienden a ser mejores que los oyentes que tienen supuestamente mayor conocimiento cuando hay operaciones que son con 5. Entonces, por ejemplo, si usted le pregunta cuánto es 5 más 7, es posible que un niño sordo con menor nivel general de conocimiento numérico responda mejor que un niño oyente con mayor conocimiento. Y un poco la relación ahí sería que como la lengua de señas está insinuando que el 6 es una operación de adición entre 5 y 1, el 6, y el 7 es una operación de adición entre 5 y 2, es posible que la forma en que ellos se representan en la mente los grupos no está solamente basado en el 10, que es lo que nosotros tenemos, los oyentes tenemos en español, sino que ellos utilizan grupos de 5. Entonces, cuando usted le pide o le solicita a un niño sordo que maneja la lengua de señas colombiana que trabaje con grupos de 5, es posible que ese niño pueda tener un mejor desempeño del que usted esperaría, porque lo que está haciendo es que la tarea que le está presentando se ajusta más al tipo de seña que él utiliza para nombrar el número. No sé si fue más o menos... Bueno, nosotros digamos que con la lengua, por ejemplo en el español, las palabras, pues empecemos con la lengua. Uh-huh. Estamos en español, digamos que utilizamos las palabras para representar la realidad. Uno dice carro. Sí, sí. Ya hay unos acuerdos y todos tenemos en la cabeza que es un carro. Sí. O un termo. Sí, supongo, sí. ¿No? O un computador. ¿Son los números también de alguna manera una representación, utilizados como representaciones de la realidad? Esa pregunta es bastante complicada porque si uno se va como a las teorías matemáticas, no a las psicológicas, para algunos matemáticos los números preexisten, digamos, a los humanos, es decir, los números existen por fuera de la mente humana. Entonces, realmente no es necesario que exista una mente humana para poder que el número exista porque existe por fuera de esa mente. Para otros matemáticos sí suponen que los números son una construcción, es decir, que tienen que ver con, por ejemplo, operaciones lógicas con sistemas de símbolos. Entonces, dependiendo de en qué posición usted está, asimismo usted podría creer que usted está representando algo real. Si usted cree que los números existen por fuera de la mente, entonces adquirir el número es representar algo que está por fuera. Pero de alguna manera todos entendemos que cuando hablamos de números creemos que es algo, voy a decirlo así, entre comillas, objetivo, duro, que está allá, frío, pero no es así. Es que creo que es posiblemente, yo lo pensaría en la relación inversa, es decir, el número al contrario, por ejemplo, esta mesa la mesa en la que estamos tiene una propiedad de ser roja, algo así, digamos. Rojo univalle. Rojo univalle, sí, porque además es rojo univalle. Y supuestamente todos los que tenemos visión normal tenemos la capacidad de percibir el rojo univalle, porque es una propiedad física del objeto. Y tenemos un sistema cognitivo que nos permite procesar los colores y esas cosas. Pero el número ya se vuelve otra cosa, porque por ejemplo yo en la mesa tengo un reloj y una botella de agua.
realmente es de café, pero eso no importa. Y yo digo, tengo dos. Puedo decir tengo dos, no estoy diciendo dos qué, estoy diciendo tengo dos. Pero si yo digo, vengo, voy a más bien unir el micrófono y el reloj, porque tengo además un micrófono al frente y un reloj, entonces digo, tengo dos. Pero si usted ve, los objetos que están enfrente y sobre los cuales me estoy refiriendo al dos son totalmente diferentes. Entonces la pregunta que uno haría es que entonces el número es una propiedad de estos objetos, porque mire que estoy cambiando de objetos y la propiedad de alguna manera se mantiene. Y el problema con el número es un poco más complejo, o tan complejo como muchas cosas de la mente humana, que es que usted podría decir que esta mañana tuve dos ideas, que ya ni siquiera se refieren a algo necesariamente concreto y objetivo respecto al mundo real, sino respecto a la realidad de su mente. Entonces, usted le puede asignar número a algo siempre y cuando cumpla la condición de tener dos objetos. No importa necesariamente si son objetos reales físicos o son objetos que pertenecen al mundo o de las me tomé ideas. dos cafés. Me tomé dos cafés. Me tomé dos cafés, tuve dos ideas. Tuve dos ideas. Me tocó cogí dos buses. Cogí dos buses o no sé, algo algo que es real pero que nosotros no tenemos directamente. Hay dos planetas cerca de la Tierra, que es algo que es real, existen los planetas, suponemos que existen los planetas o existen los planetas, pero no tenemos una percepción directa de ellos. Es decir, nosotros, pues, digamos, Plutón y yo soy medio bueno para los números, pero no para la, ¿cómo se llama eso? La astronomía, porque ya no pude. O el sistema solar. Tiene 9 planetas, creo que tiene 8, ¿no? Bueno, porque Plutón lo degradaron, Sí. pero no, digamos que tiene 9 planetas como nos enseñaron cuando estábamos en el colegio. Sí, o por ejemplo, cuando usted estudia física en el colegio, le dicen que tal átomo tiene 2 electrones. Son objetos que existen, pero que no tenemos la posibilidad de percibirlos directamente. Entonces, aunque existen, no tenemos la relación directa con a través de nuestros sentidos, entonces son casi que ideas. Entonces, el número se aplica a cualquier cosa que a usted se le ocurra, es decir, a cualquier cosa que usted pueda, digámoslo así, formar grupos, usted le puede aplicar número. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, bueno, es que el número como propiedad es una propiedad que existe o preexiste a la mente, o es algo que realmente cuando nosotros hacemos el ejercicio de organizar el mundo, lo construimos. Yo no tengo respuesta para eso, digamos, es una discusión amplia y que probablemente hay personas mucho más capacitadas que yo para tomar un lado u otro o explicarlo mejor, pero entonces ahí, entonces la pregunta es, que creo que volviendo a la pregunta que usted hace, es pues que realmente cómo existe el número. Entonces mi respuesta sencilla es no sé, pero supongamos que el número lo que permite hacer en términos de la mente humana es formar grupos. O el número es una consecuencia de que podemos formar grupos de objetos y que les damos un nombre. Es una forma de entenderlo. Puede ser que no sea la mejor, pero digamos que es una forma de entenderlo en este momento. ¿Y puede existir diferencias entre la forma en que la gente comprende el número, si la forma en que lo nombre o lo representa es diferente? Yo vuelvo y le digo, yo personalmente creo que sí. Hay otras personas que asumen que el número es una entidad abstracta que no debería tener diferencias en cómo usted lo dice. O sea, decir 2000 o 20 de 100 debería ser lo mismo. ¿20 de 100? Sí, 20 de 100. Decir 2000 o 20 de 100 debería ser lo mismo, porque se está refiriendo a la misma cantidad. Pero para un caleño no es lo mismo. Para si usted le dice 2000, bueno, el pasaje le vale 2000. Y luego, no, el pasaje le vale 20 de 100. Si estoy segura que le abren los ojos y dice, un momentico, voy a sacar aquí. Sí, probablemente suena más... O parece mucho dinero, como dice. Parece mucho dinero, sí. Sí, entonces sí. Y de hecho hay cosas como más curiosas respecto al número, porque por ejemplo, todos somos proficientes en el número hasta cierto nivel. Entonces, hay varios estudios que hacen unos psicólogos norteamericanos y lingüistas con población sorda nicaragüense, pero son población sorda adultos que no se educaron en lengua de señas, sino que lo que han desarrollado son como signos caseros, digamos, que se inventaron ellos señas para poder comunicarse.
Esas personas son adultos proficientes que, por ejemplo, son capaces de manipular dinero, es decir, que si él tiene que ir a la tienda a comprar algo, la persona no va a ser robada porque sabe qué vale tanto y cuánto es la de vuelta o algo así. Pero resulta que han hecho un estudio que es como contarles una historia, les cuentan una historia. Entonces, por ejemplo, Fulvia fue a la tienda y compró 3 manzanas. Esa es la historia. Cuando llegó a la casa, perdió una manzana, algo así. Entonces, simultáneamente que le contaban la historia en señas, no en señas, en verbal, les iba mostrando fotos de la historia. Entonces le mostraban una foto de alguien que es Fulvia, le mostraban la foto de las 3 manzanas y luego le mostraban la foto de la manzana que se perdió o algo así. O sea, le iban como narrando visualmente la historia. Y lo que hicieron fue evaluar qué tanto esas personas podían retener tanto las etiquetas no numéricas como Fulvia, la tienda, de regreso a su casa, algo así. Y lo que encontraron es que para esas palabras que parecía que ellos tenían etiquetas, era muy fácil retener varias. Pero con los números, que por ejemplo le colocaban las 3 manzanas, era muy difícil para ellos incluso retener 3 manzanas o 4 manzanas y volver a recordar que la historia decía que había comprado 3 manzanas y que se había perdido una. Que se había comido una en el camino. Se había comido una en el camino. Y la conclusión que hacen los autores es que como estas personas no tienen símbolos para estos números, símbolos convencionales, porque también probaron que, o sea, hicieron el estudio y mostraron que ellos no tenían símbolos convencionales para número, parecía que era muy difícil, a pesar de que las cantidades eran muy pequeñas, porque eran 3, 2, 4, ellos no podían recuperar después en memoria, o sea, no podían recordar, perdón, cuál era la cantidad que se les habían presentado en la historia. Entonces, volvemos a la misma idea, pues, que sobre la creo que es cuál estamos girando, y es que yo creo que sí, es decir, mi idea y la idea de algunos investigadores es que la forma en que usted representa el número y tener una etiqueta para el número, que ahorita digo otra cosa, tiene una influencia directa en la forma en que usted puede manejarlo o manipularlo. Entonces, si eso es verdad, entonces es posible que la lengua sí tenga un impacto directo en la forma como la gente comprende el número. Pero digamos que para ampliar la idea, pues si quieren nos vamos a la educación. Entonces, yo estaba pensando, cuando usted decía eso, yo estaba pensando que sí, ¿qué relación podría tener con ser más inteligente o menos inteligente? Porque pues, y me puse a pensar en las pruebas PISA. No sé, digamos que esa relación que tenemos con los números y con las matemáticas, no sé, esto está relacionado de alguna manera con el coeficiente intelectual. Es decir, esa persona, y se lo digo desde la ignorancia, que no tiene la etiqueta o no puede recordar que fueron 3 manzanas y que en el camino se perdió una, tiene algo que ver con su coeficiente intelectual o la manera, si ese grupo humano no tiene esas etiquetas, de alguna manera tiene una limitación. Digamos que hablar como inteligencia es complejo, porque de hecho lo que muestra, yo creo que la educación es que igual todo el mundo adquiere el número. Algunos son mejores que otros adquieren el número, pero digamos que todo el mundo lo tiene. Cuando hablamos de poblaciones especiales, lo que estamos diciendo es que digamos que los estímulos que tienen esas sociedades son diferentes a los que tendría una persona en una sociedad occidental con un sistema numérico desarrollado. Entonces, que se desempeñen de manera peor o tengan un menor desempeño no tiene que ver directamente con que sean más o menos inteligentes. Tiene que ver es que no tienen un recurso simbólico que les permita de alguna manera pensar en el número de la misma manera que nosotros lo hacemos. Esa sería como la primera cosa. Por ejemplo, los niños sordos es muy claro porque muchos estudios han mostrado que los niños sordos en términos cognitivos son iguales a los niños oyentes y no hay una diferencia en inteligencia. El problema con muchos niños sordos, sobre todo en países del como llamamos tercer mundo, es que no tienen acceso al lenguaje temprano. Es decir, que pasan
tienen papás que son oyentes, que hablan español o que hablan otro idioma, y esos papás no tienen señas, o sea, no son proficientes en el manejo de la lengua de señas. Entonces lo que ocurre es que esos niños pasan buena parte de sus primeros años sin un lenguaje que les permita de alguna manera empezar a pensar sobre el mundo. Entonces, no es que sean menos inteligentes, es que no tienen los recursos que nosotros damos por sentado, que es un lenguaje que usted empieza a compartir desde el momento que nace, cuando es oyente. Entonces ahí no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de que hay una diferencia en términos de los recursos culturales que tienen. Y lo mismo con las poblaciones que tienen un sistema numérico limitado. Entonces, esa es como la primera cosa. Lo segundo, a veces tiene que ver, hemos estado hablando como de las palabras, de cómo las palabras representan el número, o algo así, porque tampoco es que estemos hablando de eso propiamente. Pero como no estamos en esta rigurosidad académica, Sí, esto ha sido un proceso, un desafío importante, poder llevar todo este conocimiento para que lo podamos entender todo. Yo le decía al profesor, hagamos de cuenta que estamos en Plaza Sésamo, además para yo poderlo entender. Adelante, profesor. Ya, entonces, por ejemplo, en términos de la educación, que fue la otra pregunta, los educadores matemáticos tienen esa idea implícita o explícita muchos desde hace mucho tiempo, porque si usted piensa en la forma en que los educadores matemáticos tratan de enseñar el número, es mostrándole a los niños varios sistemas de representación. Entonces ellos no solo utilizan las palabras para hablar del número, sino que muy temprano empiezan a enseñarle los dígitos arábigos. Algunos profesores utilizan para enseñar el número, por ejemplo, la recta numérica, es como que es una línea donde se ubican los números y se establecen las relaciones entre estos números, cuál va primero, cuál va después. Otros utilizan, por ejemplo, un sistema de representación que se llama el ábaco, que es el de las fichitas que tienen como que van en un poste y que uno va aumentándole fichas, y que cada posición del ábaco representa una posición en el sistema base 10. O sea, los números romanos, en romano. Los números romanos. Es otra manera de representar los números. Es otra manera de representar los números. Entonces, algunos autores lo que afirman es que la proficiencia en el número muchas veces viene de la flexibilidad que tengan las personas de representar ese concepto numérico en diferentes sistemas de representación. Entonces, no es que usted sea más inteligente que otro, sino que probablemente debido a la proeficiencia numérica. Probablemente una cosa es que si usted recibió un entrenamiento, una educación, entrenamiento suena feo, pero a mí me gusta la palabra, si usted recibió educación en muchos sistemas de representación, o sea, le enseñaron temprano a contar verbal, le enseñaron a contar en el ábaco, a utilizar, hay algunas personas que utilizan se llaman los cubos de Dines, que son como que un cubito chiquitico representa el 1, una barra de 10 cubitos es el 10, una barra como de 10 por 10 es el 100, y un cubo grandísimo es el 1000. Entonces, todos esos sistemas son formas que permiten representar el concepto numérico bajo la idea de grupos de 10. Entonces, entre más sistemas usted sea capaz de manejar proficientemente, probablemente la flexibilidad que usted tiene para entender el número va a ser mayor. Ya descansé, profesor, ya entendí. Sí, no fue culpa suya, fue culpa de la escuela. No fue culpa mía, claro, nos faltó tener más recursos para las representaciones numéricas que nos permitiera hacer o desarrollar mayor proeficiencia o más entrenamiento numérico. Yo creo que sí, tener más recursos culturales. Yo creo que ese es como un argumento general, porque también uno podría utilizar mal las formas de enseñarlo y pues no beneficiar al estudiante, pero digamos que la intuición yo creo que está ahí, y los educadores matemáticos lo han hecho mucho tiempo, es decir, han tratado de... Una de las ideas es eso, es que varios sistemas de representación lo que hace es que usted se vuelva más flexible y tenga más recursos para resolver problemas, porque cada sistema le da soluciones diferentes. Por ejemplo, mire, si yo le digo 3 billones más 2 billones, ¿usted qué diría? 5 billones. 5 billones. Y 2 billones y 3 billones son un número... Pero no me caben en la cabeza. No le caben en la cabeza a uno, pero como la estructura de ese sistema facilita que usted sume el 3 y el 2, usted responde casi que sin necesidad de pensar el número. Claro. Pero si yo le pongo a resolver ese problema, probablemente en numerales arábigos, ya cuando usted ve la chorrera de dígitos, usted va a decir, no, este problema está muy lejos de lo que yo puedo resolver.
Entonces, como cada sistema tiene unas propiedades particulares, facilita algunos problemas, pero complica otros. Entonces, le voy a colocar el mismo ejemplo, pero el contrario. Entonces, si yo le digo, ¿qué es 3.458.322 más 1? Que es una suma... Ya no recordé los primeros sí, que usted dijo. yo tampoco me acuerdo, yo tampoco lo podría hacer. Entonces, a mi operador es Germán Orozco, que está allí, está muerto de la risa, ya él tampoco, y Julián aquí tampoco. No, yo tampoco lo haría, porque el problema no es que usted no sea proficiente en el número. No es que no sea inteligente. No es que no sea inteligente, sino que la forma en que usted está representando el número, utilizando las palabras, hace que sea más difícil ese tipo de operaciones. Muy bien. Pero si yo le coloco esa misma operación, probablemente en numerales arábigos, va a ser muy fácil resolverla, porque es sumarle nada más 1. Y ya, de una. Entonces, lo que hacen los maestros, o lo que tienden a hacer algunos maestros, es a tratar de aprovechar eso, es decir, de mostrar cuáles son las formas en que un sistema permite hacer operaciones más sencillas que otras. Muy bien. Profesor, vamos a darle paso a las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Okay. Ramiro Paz dice, siguiendo lo que plantea Diego, y advierto que soy un ignorante en la materia, pues muchos aquí somos ignorantes en la materia y aprendemos bastante todos los días, la representación del número sí debe tener una relación profunda con las posibilidades culturales que un grupo humano que pueda tener un grupo humano. Por ejemplo, la representación numérica de los egipcios o de los romanos resultaron ser una limitación para el desarrollo del álgebra. En contraste, la representación árabe sí permitió el desarrollo del álgebra, la geometría analítica, etcétera. Digamos que eso es un problema de historia de la matemática hasta cierto punto, y ese es como el argumento que muchos autores plantean, que los numerales arábigos, los dígitos que utilizamos, son los que potenciaron, por ejemplo, el cálculo numérico, porque, por ejemplo, no era que antes no existiera, porque con los números romanos la gente podría, por ejemplo, hacer sumas. Lo que pasa es que lo que algunos dicen es que como el sistema no facilitaba la operación de suma, el tipo de operaciones mentales que había que hacer para hacer una suma era mucho más complejo. En cambio, mire, el arábigo, por ejemplo, piensa en 12 más 3, que es el 1, el 2 y debajo el 3, que es la forma como... Entonces usted suma el 2 y el 3 y le da 5. Y ahí, entonces, pero si usted piensa 12.000 más 3.000, que es un ejemplo parecido al que hice ahora, la misma operación que usted hizo para sumar el 2 y el 3 en la posición de las unidades y las decenas, es la misma que usted va a hacer acá arriba. Y le aumenta los ceros. Y le aumenta los ceros. Entonces, el sistema potencia la capacidad que usted tiene para resolver problemas. Entonces, el argumento de algunas personas es el argumento que acaba de decir Ramiro, que es que los sistemas numéricos potenciaron de alguna manera el conocimiento numérico. Hay otra cosa que es, por ejemplo, muy común, pero más en el argumento de antropólogos, es que dicen que el número surge como una necesidad. Es decir, que en estas poblaciones pequeñas, donde usted solo tiene, por ejemplo, representaciones de 1, 2, 3, 4 y 5, es porque nunca necesitaron más. Pero que cuando las poblaciones empiezan a concentrarse en ciudades y empiezan a tener relaciones comerciales y a necesitar formas de sistemas que les permitan el intercambio, por ejemplo, de bienes, ahí es donde pareciera que para algunos autores el número empieza a surgir como una necesidad y entonces obliga a las personas a crear sistemas numéricos. Hay una población en una isla, ya no recuerdo cuál, que ellos tienen el sistema base 10, como lo tenemos nosotros, pero ellos tienen además un sistema de grupos de 4, porque resulta que ellos hacen comercio con cocos, y lo que ellos comercian es en grupos de 4 los cocos. Entonces ellos no cuentan de 1 en 1, tienen un sistema para contar de 1 en 1, pero también tienen un sistema para contar de 4. Ellos cuentan 4, 8, 12, 16. Y el argumento que los autores esgriman, dicen es que ese sistema fue desarrollado para comerciar con coco. Es decir, que el sistema fue algo que apareció cuando apareció la necesidad en un contexto sociocultural. Entonces es como una cosa que se retroalimenta, y pues yo no podría concluir, porque no tengo el conocimiento para concluir si es así o no, pero sí es el argumento de muchas personas que el tipo de representación
potencia las capacidades y permite el desarrollo de sistemas numéricos ¿Representaciones? de una matemática más compleja, digamos. Ok, muy bien, estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología. Hoy nos tocó hablar sobre los números y regresamos después de los siguientes mensajes institucionales. Conéctate. Tu frecuencia directa. emisora.univalle.edu.co. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, televisión digital terrestre. Otro accidente causado por un apagón de energía. Se habría podido evitar si tan solo los semáforos se pudieran alimentar con energía solar. Se necesita que alguien haga un desarrollo de esta idea desde la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Pero, ¿quién podría hacerlo? Para eso la Universidad del Valle creó la OTRI, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, para actuar como organismo de enlace entre la universidad y el entorno socioeconómico. La Universidad del Valle es una de las principales del país y la primera en el suroccidente colombiano, con cerca de 200 grupos de investigación, con los que genera conocimiento que aporta desde la innovación de forma significativa al desarrollo socioeconómico y cultural de la región. Una razón más para aspirar a la renovación de la acreditación institucional de alta calidad de 2024 en adelante, porque juntos vamos a lograrla. Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Todos los miércoles a las 8 de la noche por Univalle TV, con repetición los sábados a las 7:30 de la noche y por Univalle Estéreo los viernes a las 9 de la noche. Análisis, información y actualidad. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003, agremiamos a las radios universitarias de Colombia para el fortalecimiento, el desarrollo, la integración, la interlocución con sus diferentes públicos y la cooperación con organizaciones del sector o interesadas en la tarea de construcción de un mejor país. 73 emisoras de 55 universidades, en 20 ciudades capital y 12 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a las nuevas realidades. Mayor información, radiouniversitaria.org. Escucha País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades plurales comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país. Escúchalo en Univalle Estéreo los domingos a las 7 de la mañana. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca,
Hablemos de Psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología, y hoy estamos hablando de los números con el profesor Diego Fernando Guerrero. Quiero pasar a saludar a la comunidad digital que nos sigue, a Haider Suárez López, Carlos Manuel Revelo, muchísimas gracias por esta sintonía, a Natalia Rodríguez, Lorena Arango, Marta Lucía López, John Hernández, Lina Vanessa Urueña, John Harold Vázquez, Eduard Mejía, Óscar Enrique Murillo, Luisa Fernanda Hidárraga, Eliana Isabel Bedoya dice, ¿cuáles son las tareas que le permiten a los infantes mejorar en las habilidades para utilizar los números? Déjenmela ahí en remojo. Connie Empresariales dice, gracias por la información, colegas. Bueno, la profesora Eliana dice, buenos días. Bueno, ahora sí, respondámosle a la profesora. ¿Cuáles son las tareas que a muchos de nosotros no nos pusieron esa tarea precisamente para mejorar nuestras habilidades para utilizar los números? Pues exactamente cuáles son las tareas no podrías decirlo propiamente, pero porque sí existen muchas tareas. Yo creo que una forma que podría ser general a muchas tareas es permitirle al niño entender, por ejemplo, que los números son grupos. Que sea muy claro para el niño que, por ejemplo, cuando usamos el 10, el 10 lo que está representando es un grupo de 10 elementos. Y que, por ejemplo, el 100 sea un grupo de 100 elementos de 1 o 10 grupos de 10. Que digamos, esa es la base del sistema de numeración en base 10, que es el que nosotros usamos. Entonces, creo que las tareas que los niños les permitan entender claramente cómo es que los números se construyen a partir de grupos, facilitan que ellos realmente comprendan a qué se está refiriendo un número. Porque como le digo, un poco la forma en que nosotros hablamos está referida a grupos, o esa es mi posición, digamos, está referida a grupos. Entonces, si el niño es capaz de entender que esas palabras o esas notaciones se refieren a grupos, yo creo que esa sería una buena tarea, que el niño reflexione sobre cómo las unidades componen grupos más grandes. Esa es una forma. La otra forma que también podría ser como interesante es que los niños reflexionen como el paso de un sistema a otro. Es decir, que el niño pueda, por ejemplo, si usted le dice el número, que él pueda utilizar otra representación numérica para poder representarlo con el ábaco, con las fichas de valor, pero todo a partir de la idea de que el niño entienda que ambos se están refiriendo a grupos de 10. Entonces, hay muchas tareas y yo creo que los educadores matemáticos han hecho un trabajo excelente en eso, pero creería yo que la reflexión sobre el grupo, como que los niños entiendan que los números están conformados por grupos, es una buena forma. Y la otra, los pasos de sistemas de representación, es decir, que el niño esté obligado no a responder en el mismo sistema, sino que se obligue, por ejemplo, a pensar en cómo otro sistema representa esa misma cantidad, también les sería interesante. Y la otra es algo que en educación matemática llaman equivalencia, que es como nuestro sistema es base 10, pero no refleja el 10 propiamente, sino que uno dice 10, 100 y 1000. La relación entre 100 y 1000 no es tan explícita, ni la relación entre 10 ni 1000 es tan explícita. Entonces hay un grupo de tareas que usualmente denominan tareas de equivalencia numérica, y es que los niños, incluso en el mismo sistema, puedan pasar de un tipo de representación en grupos de 10 a miles, o de miles a 10. Es decir, que los niños reflexionen no solo en los grupos, sino como los grupos se pueden hacer equivalentes entre sí, como con unos yo puedo representar 10, como con 10 puedo representar 100, como con 10 puedo representar 1000. Entonces, hay muchas tareas que hacen ese tipo de cosas, y yo creo que
esas serían ricas en la medida en que primero lo obligan a cambiar el tipo de grupo que está usando, y en esa medida le obliga a reflexionar realmente cómo es que ese grupo se construye. Entonces, creo que esas son unas, y las de cambio de representación también son muy interesantes porque obligan al niño, cuando usted le coloca una tarea en el mismo sistema, le están haciendo reflexionar sobre las reglas para producirlo en el mismo sistema, pero cuando se le cambia el sistema de representación, lo que le están haciendo es obligándolo a pensar al niño cómo esto que estaba representado aquí con una palabra se representa aquí con cantidades. Por ejemplo, en el abaco, si usted le dice 63, entonces como esto que era un 6 pasa a ser 6 fichas en una posición determinada. Entonces, las tareas que obligan al sujeto a hacer el cambio me parece que son importantes, y las tareas que dentro del mismo sistema hagan que el niño piense cómo se arman esos grupos también son importantes, creo que es. Yo creo que esa es una tarea que nos queda a todos, mejorar la proeficiencia numérica. Yo creo que sí, y ahora, por ejemplo, que está, digamos, en boga todos los, no sé si cursos virtuales es una buena forma, pero más bien como las apps en las celulares o en las tablas, hay muchos apps que hacen ese tipo de cosas y que son fáciles de usar. Es decir, yo sé que hay como una discusión acerca de que el uso de pantallas, qué tan bueno es para niños de determinada edad, y que sí es cierto que el uso extendido de una pantalla podría llegar a ser perjudicial, pero también depende de qué es lo que el niño está haciendo en la pantalla. Es decir, pues viendo los muñequitos, pues se va a distraer, pero probablemente si está haciendo un tipo de tarea numérica, porque hay muchas apps libres que ahora hacen ese tipo de cosas. Eso que que acabo de decir es como algo general, pero es algo que mucha gente que ha pensado en la educación matemática ya ha hecho, y ha hecho en tareas específicas. Hay muchas apps que permiten hacer eso, entonces pues dedicarle un tiempo a eso. Lo que pasa es que como los niños no son expertos, los niños apenas están aprendiendo, ese uso de, por ejemplo, de pantalla no tendría que ser un uso guiado probablemente. Es decir, tendría que haber algún adulto que cuando el niño encuentre un problema trate de ayudarle a solventar ese problema, es decir, tratar de explicarle cuál es una estrategia para resolverlo. Entonces, hay apps que se pueden diligenciar solo, el niño puede diligenciarlo, pero creo que siempre es mucho mejor que haya un adulto u otro que esté ahí conversándole acerca de lo que está aprendiendo. Entonces, digamos que esa sería como una respuesta muy general, no muy buena, pero digamos que esa es la que tengo por ahora. Bueno, nosotros pusimos en la caja de preguntas de Instagram qué papel cumple los números en tu vida cotidiana. Entonces acá nos respondió Rubén Ernesto Grande, dice: los números están en todo lado, desde la hora en que despertamos, pasando por la cama, cómo me visto, cómo recorro hacia el trabajo, etcétera. O sea que pues las personas sí están muy conscientes del papel importante que cumplen los números, ¿no? Desde el momento en que abrimos los ojos. Ustedes hablando de cómo pueden mejorar los niños su proeficiencia numérica, ¿y los adultos? Yo creo que los adultos también, bajo las mismas tareas aplican para los adultos también, pero, porque yo decía al principio que el número es muy fácil, digamos, o que pareciera que uno lo adquiere muy fácil, pero mucho de eso es realmente automático, o se ha vuelto automático, digámoslo así. Por ejemplo, hace un rato estábamos hablando de 3 billones, y aunque casi que cualquier persona que nos escucha casi que podría tener la idea de que es 3 billones, cuando se hacen preguntas concretas acerca de qué representa esa magnitud, o sea, qué representa 3 billones, yo creo que la cosa se vuelve oscura, es decir, se vuelve como más complicada. Por ejemplo, yo le digo cuántos miles son 3 billones, ahí la cosa se complica. Ya colapso. Sí, pero no, yo creo que yo tampoco lo podría hacer, coloqué un mal ejemplo porque yo no lo podría resolver, o sea, estoy haciendo la del mal profesor, pero por ejemplo, 2 millones, entonces si usted se pregunta cuántos miles son 2 millones, usted está haciendo el ejercicio de tratar de entender cómo los grupos de 1000 conforman los grupos de millón. Entonces, eso hace que usted reflexione sobre la forma en que el número está construido. Entonces, el principio de las tareas yo creo que podría ser el mismo, solo que lo que cambiaría
sería tal vez el rango numérico, es decir, probablemente tareas muy sencillas para un niño, o tareas muy complicadas para un niño, perdón, serían muy sencillas para un adulto. Entonces lo que usted podría hacer es tratar de incrementar el rango numérico para pensar en el número. O tratar de buscar otras formas de representar el número también podría ser interesante. O sea, ponerse a jugar con ábacos. Por ejemplo, usted puede sumar y multiplicar utilizando ábacos. Entonces, hacer eso podría hacer que usted tuviera una conciencia mayor de qué es lo que implica, por ejemplo, las operaciones de composición aditiva y composición multiplicativa. Pensando solo en número, digamos, porque hay muchas otras cosas que tienen que ver con la matemática que ya salen de esta idea, digamos. Pero eso, pensar, transformar cosas, yo creo que le ayuda a usted a pensar mejor en el concepto que está trabajando. Bueno, ¿y en qué nos beneficiaría, digamos, en términos prácticos y cotidianos, mejorar nuestra proeficiencia numérica? Como para convencerlos de que sí vale la pena que a los 40, a los 35, las personas dicen, no, yo creo que es saludable, es beneficioso de alguna manera, voy a mejorar mi proeficiencia numérica. Porque en los niños, en la edad escolar, pues es mucho más evidente, ¿sí? O en la etapa universitaria, pero las personas que ya no están por allí, ¿por qué usted les podría recomendar? Vea, póngase a la tarea de alguna manera para mejorar su proeficiencia numérica. Creo que la pregunta no tengo una buena respuesta realmente para esa pregunta, porque yo creo que hay una cosa que es una gran ventaja y un gran problema, y es que ahora para muchas actividades nosotros tenemos sistemas externos que nos permiten resolver problemas. Es decir, usted no tiene que pensar mucho a veces. Por ejemplo, yo llevo la contabilidad de mis gastos mensuales, y lo que yo tengo es una hoja de Excel, pues, donde voy colocando la categoría que gasté y lo que gasté, y pues el esfuerzo que yo hago ahí es realmente digitar, porque ya todo el programa está hecho para que me diga cuánto gasté y si la embarré este mes o no. De hecho, hasta cuando la embarro tengo como un criterio que lo coloca rojo, pues como que gasté más de lo que yo había presupuestado. Entonces ahí incluso pues yo no estoy utilizando el número, estoy utilizando un computador para que me haga toda la operación. Entonces yo creo que hay un beneficio, y es un beneficio intelectual básico, y es como entender algo siempre de alguna manera genera algo de un tipo de placer, sería, o no sé, como goce. Entender algo siempre da algo. Entonces yo diría que cuando usted empieza a tratar de resolver los problemas y empieza a resolverlos, usted se va a sentir alegre de estarlos resolviendo. Esa es una cosa. La otra es, dependiendo de la edad, lo que se ha encontrado es que los adultos que empiezan a adquirir nuevas habilidades tarde tienen menor tendencia a sufrir deterioros cognitivos. Entonces, pues, sí. Como Alzheimer, por ejemplo. Pues Alzheimer tal vez no, pero sí como el deterioro cognitivo normal de la edad. Okay. Porque como digamos, el envejecimiento empieza a generar deterioro cognitivo en los humanos. Entonces, lo que algunos autores han mostrado es que si usted empieza a adquirir habilidades nuevas en ciertos periodos tardíos de su vida, pareciera que usted empieza a retrasar ese deterioro cognitivo. Entonces, bueno, esa es una suficiente motivación para mejorar nuestra proeficiencia numérica, hacer un retraso en el deterioro cognitivo de la edad. Bueno, muchísimas gracias a las casi 60 personas que estuvieron escuchándonos a través de nuestra comunidad digital, a todos los oyentes de Univalle Estéreo, ahí yo utilizando la matemática. Mire, yo los espero en un próximo programa aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Muchísimas gracias. Lo que nos toca. Hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca.
Hablemos de Psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM. Ahora las mejores marcas y productos de nuestros patrocinadores que apoyan con responsabilidad social la programación musical, cultural, informativa y de entretenimiento en Univalle Estéreo. Ya regresamos. Publicaciones en revistas indexadas de prestigio. Programas de maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación.